Hace poco estaba viendo un programa que hablaba de los avances científicos y de cómo de alguna manera hemos evolucionado, por decirlo así. Entonces me puse a pensar, ¿realmente hemos avanzado tanto? O sea, si avanzamos en tecnología, ciencia, vivimos en un mundo que cada vez más se acerca a ese sueño futurista. Autos voladores, inteligencia artificial, todo eso que solo se veía en películas de ciencia ficción o en nuestra imaginación. De hecho, muchas de esas ideas o inventos ya son una realidad hoy en día, cuando años atrás era descabellado pensar que eso siquiera pudiera llegar a existir. Pero en realidad lo hacemos, en realidad estamos avanzando. Según yo, no tanto. Me atrevería a decir que mucho menos de lo que gran mayoría de la gente piensa. ¿Por qué digo esto? Es simple. Es un total descaro alardear de cierto avance y desarrollo cuando tenemos tantas cosas malas en el mundo influenciadas por el hombre. Seguimos aguantando hambre. Según un artículo de El País, más de 840 millones de personas están aguantando hambre en el mundo. Y no es que aguanten unas ganitas de comer, no. El 90% de esa cifra sufre de hambre crónica. Para que lo logre dimensionar, son casi 758 millones de personas que en esta época sufren de hambre crónica. Y dirá usted, es que la comida no alcanza para todos. Error. Vivimos en un mundo donde hay alimentos para todos. Y estoy casi seguro que en las estadísticas de esos alimentos cuentan solo la producción de alimentos naturales. O sea, que si a eso le sumamos los alimentos prefabricados o procesados, es un total descaro que se muera tanta gente de hambre en el mundo. Como vemos, no es un problema de producción, sino de distribución. Pero si somos una sociedad tan avanzada, ¿por qué es tan difícil la distribución? Simple. El problema no es de capacidad. El problema es la maldita avaricia, la maldita codicia y el egoísmo. No es rentable alimentar a los pobres. Por esa sencilla razón, existen esas cifras tan desmesuradas. ¿Cómo llamarnos avanzados cuando por la misma codicia tenemos esas cifras tan altas de deforestación? Todo por obtener ese sucio dinero. ¿Cómo llamarnos avanzados cuando lo único que hacemos es atentar contra el medio ambiente, contra la naturaleza? Yo entiendo que hay que pensar en la economía. Eso lo tengo muy claro, de eso dependemos. Pero debe hacerse de manera sostenible. No podemos acabar con el planeta entero o con nosotros mismos por algo de dinero. Y gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día no es sostenible. Solo arrasamos con todo y ya. ¿Será que acaso no necesitamos de la naturaleza? ¿No necesitamos de la agricultura, de la ganadería o del oxígeno para respirar? Entre infinidad de cosas que necesitamos de la naturaleza. Esto que estoy diciendo para nada me lo estoy inventando. Según este artículo, el mundo perdió 15,8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2017. Entonces vamos a entrar a ver cuánto es una hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Según este artículo, es como si hubiera perdido 40 campos de fútbol. Todos han visto un campo de fútbol, más o menos qué tamaño tiene. Es como si hubiera perdido 40 campos de fútbol cada minuto durante 12 meses. Esto convierte al 2017 en el segundo año con los peores datos registrados en pérdida forestal. Qué avanzados e inteligentes somos como especie. Nos sobra la inteligencia. Y si lo que acabamos de ver y el hambre no fuera suficiente, que según varios artículos, el hambre es la principal causa de muerte en el mundo, como digo, según esos artículos, yo personalmente no creo que sea el principal causante de muerte en el mundo.
Lo que sí deja muy en claro es que es un problema de magnitud gigantesca. Eso sí está indiscutible. Como si todo eso no fuera suficiente, también tenemos la contaminación. Un problema que nos va matando poco a poco, silenciosamente, acortando nuestra longevidad. Lo más irónico de los problemas más graves, según yo, es que tienen las soluciones más sencillas, por decirlo así. Por ejemplo, el hambre, distribuir comida; las guerras, pensar en el prójimo; y dejar la codicia. Sí, por si no lo sabían, la mayoría de guerras, por no decir todas, ocurren porque uno de los bandos quiere apropiarse de algo o sacar beneficio propio, pasando por encima de lo que sea y de quien sea. El otro bando sencillamente se defiende, o así muy por encima de la dinámica de las guerras. Sé que es generalizar mucho, pero casi todas son más o menos así. Diría que se solucionarían simplemente respetando. También tenemos la extinción de especies animales, que es un problema que ocurre, vuelvo y digo, la mayoría de los casos, no siempre, por gente inconsciente que los caza, o porque trafican con ellos para satisfacer sus placeres de moda, o de culinaria, o hasta sexuales. El caso de todo esto no es quejarme, no. Creo que son cosas que se deben tener muy en cuenta, y así quizás cuando el mundo sea un lugar más decente, ojo, no perfecto, porque no creo que pueda llegar a existir una verdadera utopía. Así que creo que perfecto nunca va a ser el mundo. Al menos eso creo yo. Pero cuando, aunque sea, logre ser un poco decente, que seamos más conscientes, que pensemos en el prójimo, que tengamos una economía sostenible, entre otras cosas del paquete básico de valores. Sí, eso que nos enseñaban en primaria cuando éramos pequeños. Ese conocimiento de niños es lo que más le hace falta al mundo, según yo. Cuando ya sea más o menos así, podremos alardear de avance.